Bienvenidos a este video sobre la explicación de mi proyecto final de la materia estructura de datos. Soy Ángel Santa Cruz Valenzuela, estudiante de Ingeniería en Software en la Universidad Estatal de Sonora. Y bueno, este video trata sobre explicar cómo realicé el proyecto final de la materia estructura de datos. Y en este proyecto lo más importante fue saber o implementar o establecer los métodos de ordenamiento, ¿no? ¿Mediante qué vía? Pues el requerimiento inicial o el principal fue crear un menú donde un usuario puede establecer la cantidad y los elementos o generarlos aleatoriamente que quiere ordenar, ¿no? Mediante los algoritmos de ordenamiento que estuvimos viendo en el semestre. Y bueno, aquí tenemos el menú y tiene 7 opciones. La última opción es la de salir y la sexta es la de comparar el tiempo en el que ordenan los métodos, ¿no? Pero las primeras 5 son básicamente los 5 algoritmos de ordenamiento que vamos a utilizar y que vimos en el semestre. Bueno, ¿cómo funciona o cómo está estructurado mi proyecto? Primeramente tenemos una lectura de datos, ya que el usuario va a ingresar elementos básicamente, y tenemos una instancia o una llamada a la clase que contiene los métodos de ordenación y el método de comparación, como podemos ver aquí. Y bueno, básicamente son los algoritmos de los métodos de ordenación que estuvimos viendo en el semestre y los que existen en programación, ¿no? Que al final del video voy a comentar de forma general cómo funciona cada uno, ya que creo que es lo más importante, ¿no? Es lo que nos queda como estudiantes. Y también esta clase contiene el método de comparar métodos que más adelante vamos a explicar. Pero bueno, regresando a este apartado, tenemos un menú, como comentaba, de 7 opciones. Y dicho menú funciona de manera iterativa, ¿no? Hasta que el usuario decida salir mediante un bucle do while. Y bueno, tenemos lo más interesante es el apartado de esto, ¿no? Que básicamente son las opciones que el usuario tiene para poder capturar datos, ya sea ingresando o generarlos automáticamente con la clase random. Si selecciona la primera opción, pues va a establecer, dependiendo de la cantidad que el usuario eligió, pues va a ir ingresando números al arreglo original o inicial que tenemos. ¿Por qué menciono lo original o inicial? Porque más adelante vamos a clonarlo para no tener que estar estableciéndolo y para tener que evitarnos que cuando queremos comparar con otro elemento o con otro método de ordenamiento no utilicemos un arreglo ya ordenado, ¿no? Aunque eso yo lo evité de cierta manera, preguntando otra vez los elementos cada que se creaba o cada que se utilizaba una opción, ¿no? Y bueno, tenemos la opción 2 donde los números se generan de manera aleatoria, ¿no? En este caso yo lo puse del 1 al 100. Y ya después de este apartado, básicamente entraríamos al apartado de selección de los métodos, opciones que quiere elegir el usuario. Pero antes de eso creamos una copia del arreglo para resolver la problemática que mencionaba anteriormente, ¿no? Básicamente lo hacemos con el método clone. Y copia de arreglo vamos a utilizarlas para poder ir ordenando los elementos. Y bueno, aquí tenemos una condicional, ¿no? Que básicamente no imprima, no muestre el arreglo original siempre y cuando sea menor o igual a la opción 5 y la selección no sea 7, ¿no? La 6 no la contemplo, ya que la 6 tiene un funcionamiento interno, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el switch y los casos que tenemos, ¿no? Que básicamente en cada case llama el método que eligió el usuario, ¿no? En este caso el de burbuja, inserción directa, el shell, quicksort, selección directa y el método de comparar el tiempo de ordenación, ¿no? De cada método. Y ya por default, pues una opción no válida en un caso que ingrese un número que no esté del 1 al 7. Y bueno, este también es importante, ya que uno de los requerimientos era calcular el tiempo, la duración en el que ordenan los algoritmos. Aquí lo que hice básicamente me fui guiando con el video que mostró la profesora, donde tenemos, voy a ver aquí, aquí tenemos una variable de inicio que va a medir el tiempo en milisegundos, ¿no? Y esa variable de inicio lo que va a hacer es que se va a ejecutar, se va a iniciar un contador antes de que se ejecute el método, ¿no?
Y ya al final, cuando se termine de ejecutar el método, creamos una variable fin que concentre el rango de duración de inicio a fin en el que tardó el método en ordenar los números. Y al final calculamos la duración restando el fin y el inicio. Y ya que termine de ordenar los elementos, lo que haríamos es mostrar el arreglo ordenado, a excepción del sexto, como lo expliqué anteriormente, y imprimir la duración en milisegundos. Y bueno, vamos a ejecutarlo. Vamos a probar estas 5 primeras versiones antes de probar la sexta. Está tardando. Y bueno, yo voy a seleccionar una por una para ver cómo funciona o que realmente funciona. Selecciona la de burbuja e ingreso la cantidad que quiero elegir, ¿no? Que yo quiero elegir, por ejemplo, 10 valores. Y quiero ingresarlos, no, quiero generarlos aleatoriamente. Y aquí se generan los valores, se muestra el arreglo original y el arreglo ordenado, ¿no? Básicamente. Y otra vez el menú o el sistema vuelve a preguntar al usuario si quiere elegir otra opción. En este caso yo voy a elegir la 2, que es el de inserción directa. Y en este caso quiero ingresar 5 valores de manera por lectura de datos, ¿no? Entonces voy a capturar con el 1 el valor 4, 3, 2, 7 y 9. Y de igual forma pues me muestra el arreglo original y el arreglo ordenado y la duración que tardó o el tiempo que tardó el método en ordenar los elementos. Ahora voy con el shell y en este caso voy a ingresar 100 para que realmente 1000 voy a ingresar para que se muestre realmente un tiempo en milisegundos, ya que si ingresamos cantidades muy bajas, pues como los algoritmos son muy rápidos, siempre nos va a mostrar como si fuera una duración de 0 milisegundos, ¿no? Bueno, voy a ingresar el 2 aquí. Y aquí me muestra el arreglo original y el arreglo ordenado, y como mencioné, si ingresamos una cantidad mayor, pues nos muestra realmente la duración, ¿no? Que en este caso son 6 milisegundos. Aquí segundos. Ahora voy con el quick sort. Vamos con el quick sort y voy a ordenar 1000 elementos otra vez. Voy a generarlos, ya que ingresar 1000 elementos por teclado pues demasiado tiempo, ¿no? Y aquí de igual manera me muestra el arreglo original, el ordenado y la duración. Y ya por último la selección directa. De igual forma voy a generar 1000 y generarlos de manera aleatoria, ¿no? De igual manera arreglo original y arreglo ordenado. Como vemos si está funcionando, ¿no? De mayor a menor. Y la duración. Y me voy a salir para poder explicar el método de comprar, bueno, vale la redundancia, ¿no? El método de comparar métodos de ordenación. Vamos a la clase y vamos al método, ¿no? ¿Qué hace este método? Pues al llamarlo necesitamos pasarle el arreglo que queremos ordenar. Que queremos utilizar para comparar, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Yo inicialicé variables que van a contener la duración de cada algoritmo. Y de igual manera voy a calcular el inicio y el fin, ¿no? Ese rango para poder obtener la duración de cada método. Y lo que hice aquí de manera muy repetitiva, pero es funcional, fue crear un arreglo para cada algoritmo y ese arreglo va a tener un clon del arreglo que estamos pasando, ¿no? Y de igual manera que lo trabajamos en el menú, tenemos una variable de inicio antes de que se ejecute el método, la ejecución del método y la del fin, ¿no? Y calculamos la duración con esta forma, ¿no? El fin menos inicio. Y esto de igual manera para cada método de ordenación. Igual, creamos el arreglo, creamos una variable de inicio, se ejecuta el método, el fin y se calcula el tiempo que duró la ejecución o el tiempo que tardó en ordenar cada método. Aquí está cada método, ¿no? Es lo mismo para todos. El inserción directa, selección directa y quicksort. Y ya que obtengo la duración, lo que hago es imprimirlo. Imprimo el arreglo original
y imprimo la duración de cada método en milisegundos, ¿no? Que pues básicamente esto ya está hecho, ya que cada duración la tuve mediante esta forma, ¿no? Imprimo la duración con el formato de burbuja y los milisegundos. Y aquí está curioso porque pues también uno de los requerimientos era imprimir el arreglo ordenado, pero como no estamos utilizando un método específico, pues podríamos escoger cualquiera. En este caso yo escogí el arreglo de burbuja, y esto no importaba, ya que al final de cuentas todos los métodos van a tener el mismo resultado. Lo que cambia es el tiempo, ¿no?, en el que ordenan, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo hice esto? Que es lo más difícil de este proyecto. Lo que hice fue crear un arreglo con los tiempos de cada algoritmo. ¿Para qué? Para poder encontrar el tiempo menor. ¿Cómo lo hice esto? Para no tener que estar creando muchos condicionales, muchos if, de ir comparando uno con otro. Lo que hice fue crear un arreglo con los tiempos, tener un método o una duración de referencia, que en este caso va a ser el de burbuja, la posición 0, y iterar todos esos elementos e ir comparando si son menores o no. Por ejemplo, inicio con el de burbuja y vamos a comparar con la posición 1, ¿no?, que es de inserción. Comparo el de burbuja y si es menor al de inserción, pues el menor va a pasar a tener el de burbuja o tener el de inserción, ¿no? Y esto se va a ir de manera repetitiva hasta que se termine el bucle, ¿no? Y al final nos va a quedar el tiempo, o la duración más menor, o la duración que menos tardó de cada método de ordenación, ¿no? Y ya que tenemos la duración más menor, lo que hacemos es ya imprimir, ¿no? Básicamente también utilicé la técnica que estuvimos trabajando cuando implementábamos la estructura de datos, que era aplicar un formato. Yo lo que hice fue crear una cadena, y dicha cadena iba a contener o iba a ir concatenando aquellos métodos más eficientes, ¿no? ¿Cómo? Pues con muchos condicionales, ¿no? Lo que hacía era comparar cada duración de cada algoritmo con el menor, ¿no? El menor que obtuvimos aquí en la iteración. Entonces, por ejemplo, si el menor fue, o la menor cantidad fue 2, pues se iba a comparar con el de burbuja, con inserción, shell, quick y selección. Supongamos que el de burbuja duró 1, y como burbuja no es igual a menor, pues nos iba a concatenar, ¿no? Y supongamos que la inserción si era igual a 2, 2 igual a 2, pues se captura o se almacena en la variable el de inserción con un formato, ¿no? Porque suponiendo que hay más algoritmos que duran igual, o sea 2, pues se iban a mostrar en pantalla, ¿no? Porque pueden ser varios. Y si no, pues aplicaríamos un formato. Bueno, también si hay varios, ¿no? Porque al final de cuentas no podíamos dejar el espacio y la coma al final. Entonces, aplico el formato, que es como lo que estuvimos trabajando en el semestre. Y lo que hacía era eliminar los dos últimos elementos del string, ¿no?, de la cadena, que básicamente era el espacio y la coma. Pero como mencioné antes, para volver a explicarlo, lo que hacía es obtener el menor tiempo posible de cada, la duración menor, y esa duración menor irla comparando con la duración de cada uno, y si la duración de cada algoritmo era igual a dicho tiempo menor o duración menor, pues iba a ir concatenando, ¿no? Y ya al final de esto lo que hacíamos era imprimir la cadena, ¿no? Suponiendo que fueran varios o fuera uno los métodos más eficientes o que tardaban menos. Ahora vamos a probar el caso 6, que es el de comparar, y voy a seleccionar el 6, ¿no? Voy a ordenar mid para que se muestre una diferencia entre todos de manera aleatoria, y aquí ya estaría el resultado final, ¿no? Me muestra el arreglo original y me muestra la duración de cada uno, y como vemos hay una diferencia. Aquí el más rápido es quicksort, ¿no? Y el arreglo ordenado. Y como mencionaba, pues íbamos a comparar, íbamos a obtener el tiempo menor, que en este caso 0,
y vamos a ir comparando con cada uno, ¿no? Y como el 13 no es igual al 0, pues no se va a concatenar. Como el 13 no es igual al 0, tampoco se va a concatenar. Como Quicksort sí era igual a 0, que pues a final de cuentas era su tiempo, pues sí vamos a imprimir aquí, ¿no? Y esto podría haber sido, podrían haber más métodos como eficientes, pero como ninguno duró o fue más eficiente que el Quicksort, pues no se imprimió ninguno, ¿no? Pero por ejemplo, si la selección hubiera durado 0 también, pues también se imprimiría con el formato de coma y sería Quicksort y selección, ¿no? Y bueno, básicamente eso fue mi proyecto. Ahora paso a explicar de manera general cómo funciona cada método o cada algoritmo de ordenación, ya que eso a final de cuentas es lo más importante de esta materia, ¿no? Bueno, antes de pasar a explicar de manera general cada método de ordenación, voy a tocar más a fondo la opción 6, que es comparar métodos, ya que creo que me faltó mostrar que si en caso varios métodos sean igual de eficientes, pues que se muestren todos, ¿no? Entonces voy a seleccionar la opción 6, voy a la cantidad que sea mínima para que salgan más, ya que entre menor cantidad pues hay más posibilidades que tarden menos, ¿no? O que tarden similar. Entonces 40 de manera aleatoria, y como vemos pues salen 4, ¿no? Menos selección porque tarda un milisegundo, pero burbuja, inserción, shell y quicksort tardan 0 milisegundos, por lo tanto se mostrarían los 4. Ahora voy a probar otra vez para que salgan 2 o 3. Entonces voy a seleccionar la opción 6, voy a pedirle que ordene 600 valores de manera aleatoria, y como vemos sale Quicksort, sale solamente 1 porque es el menor, ¿no? Pero quiero que salgan 2 o 3, por lo tanto voy a probar que ordene 800 de manera aleatoria, y como vemos ya salen 2, ¿no? ¿Por qué? Porque Quicksort y selección tardan 1 milisegundo ambos, shell 7 milisegundos, inserción y burbuja 2 milisegundos. Pero básicamente eso es lo que quería comprobar, ¿no? Que en caso de que haya más de uno que sea igual de eficiente, pues que se muestre, ¿no? Entonces salimos del menú, ahí salimos del menú y vamos a la explicación de cada método de ordenación, ¿no? Primero el burbuja. El burbuja lo que hace es comparar un elemento actual con el siguiente. ¿Cómo? Pues supongamos que el elemento actual es el 7 porque empieza en la posición 0. Lo que va a hacer el algoritmo de la burbuja es comparar la posición siguiente, que en este caso es 0 más 1, que sería la posición 1, con el elemento actual que es el 7, ¿no? Entonces, si el 7 es mayor al 8, pues se produce un cambio entre ambos. El 7 pasaría al 8, a la posición del 8, y el 8 al 7, pero como no es el caso, pasaríamos a la segunda posición, ¿no? Que sería el 8. El 8 es mayor al 4, sí, por lo tanto se produce un cambio. El 4 toma la posición del 8 y el 8 la del 4. ¿Cómo funciona? Pues tenemos una variable auxiliar que almacena momentáneamente el valor de la variable del elemento actual, que sería el 8, y a la posición del 8 se le asigna una nueva posición, que es la que tenía el 4, y esa nueva posición que va a tener el 8, pues se le regresa el valor, ¿no? Que sería el del auxiliar, que sería 8. Pero básicamente eso es burbuja. Lo que hace es comparar un elemento con el siguiente, y en caso que el elemento actual sea mayor, pues se produce un intercambio, ¿no? Ahora vamos a inserción directa. ¿Qué hace inserción directa? Compara un elemento con el anterior. Para comparar un elemento con el anterior, pues debemos de tener una posición siguiente o adelantada a la que es la inicial, ¿no? Por ejemplo, aquí empezamos desde el 6 y se compara con el 7. Si el 6 es menor al 7, porque aquí tomamos la posición anterior, porque 1 menos 1 es 0, por lo tanto se compara con el 7, pues se produce un cambio, ¿no? Se produce un cambio de posición, y como funciona burbuja, pues a esa nueva posición que toma el valor de 6 se le asigna el auxiliar, ¿no? Pero básicamente eso es inserción directa. Compara un elemento con el anterior, y en caso de que el elemento actual sea menor, pues se produce un cambio. Ahora vamos con selección directa. ¿Qué hace selección directa? Selección directa lo que hace es buscar un menor. ¿Cómo funciona esto? Pues primeramente empezamos con una posición 0. Y si la posición 0 es
menor, la posición siguiente es menor a la posición actual, pues se produce un cambio. Aquí vemos que tomamos la posición de 3. Tomamos la posición de 3 porque estamos en el índice 1. Y como el 3 es menor al 5, que es la posición 0 de manera momentánea, se produce un cambio. Entonces el 3 tomaría la posición del 5 y el 5 la del 3. Ahora, de igual manera, esto seguiría hasta que se acomode completamente o se ordene completamente el conjunto de datos. Pero esto es selección directa. Busca un valor menor mediante la comparación con el número siguiente, ¿no? Y si el número siguiente es menor al anterior, pues se produce un cambio. Ahora vamos con Shell. Shell es el más complejo para mí, ya que no lo vimos muy a fondo en clase, pero aún así me puedo dar una cierta idea de cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿qué hace Shell? Shell introduce un nuevo concepto que se llama salto. El salto lo que hace es tomar la mitad del rango completo del conjunto de datos. Como vemos aquí tenemos 6 datos. Lo que hace Shell es dividir a la mitad y empezar a comparar del resultado que nos dio esa división, que en este caso sería la posición 3, ¿no? La posición 3. Entonces sería 40, que es la posición 3, y se compara a partir del 0. El 40 es menor al 50, sí, por lo tanto se produce un intercambio. Ahora se toma la posición del 20. El 20 es menor al 50, sí, por lo tanto este intercambiaría. Ahora se toma la posición del 80 y la posición del 80 es menor a la del 50, no, por lo tanto quedaría así. Y esto sería de manera repetitiva, por lo tanto en caso de gastarnos todas esas posiciones o ese rango, que en este caso es 3, a partir del número, por ejemplo 1, 2 y 3, pues se produciría un nuevo salto, ¿no? Una nueva mitad, que en este caso sería 1.5, se tomaría el 1 y se compararía el 1 con el 50, ¿no? El 20 con el 50 y así sucesivamente. Eso sería Shell. Y por último vamos con Quicksort, que para mí es el más sencillo de explicar, ya que Quicksort lo que hace es tomar un pivote. Normalmente el pivote es el inicial o el final, en este caso es el inicial, ya que es del lado izquierdo. Toma un pivote, supongamos que tenemos 7, 8, 3 y 4 y 2, ¿no? Para que no sea tan corto. Toma el 7, lo toma como pivote y lo que hace a partir de ese pivote es mandar a un lado izquierdo o a un lado derecho los elementos. ¿Cómo? Pues mediante una comparación. Los del lado izquierdo van a ser menores al pivote y los del lado derecho mayores o iguales al pivote. Por lo tanto, en este caso iría el 2 y el 3 al lado izquierdo, ¿no? El 2 y el 3 izquierdo. Y el 4 y el 8 al derecho. 4 y el 8 al derecho. Ahora hacemos sublistas, porque esto se repite cíclicamente hasta que se termine de ordenar. Por lo tanto hacemos unas sublistas a partir del nuevo conjunto que se forma. En este caso el pivote sería el 2 y el 3 es mayor al 2, por lo tanto sería a la derecha. Como el 2 y el 3 quedarían solitos, pues ya pasarían directamente a ordenarse. Y aquí igual, ¿no? El 4 sería el pivote, el 8 es mayor al 4, por lo tanto iría a la derecha y ya quedaría totalmente ordenado ya que no hay elementos, ¿no? Entonces eso es Quicksort, tomar un pivote, mandar a un lado izquierdo y a un lado derecho, dependiendo si son mayores o menores, y ir comparando o hacer de manera iterativa esas reducciones, ¿no? Hasta que quede totalmente ordenado. Y bueno, eso ya sería todo el video de mi proyecto final. Me gustó realizarlo ya que considero que estos temas son muy importantes, a pesar de que no sea muy bueno explicándolo con palabras, pero realmente sí los entiendo, a excepción de Shell, como comentaba anteriormente. Pero bueno, en general me gustó realizar este proyecto y pues eso sería todo el video. Gracias.